Capítulo 19. Ya hemos entrado después de muchas aventuras y desventuras, muchos sufrimientos por no saber estudiar el latín, pero todo superado con el esfuerzo, con la oración, con la confianza en Dios, hemos llegado a la meta del joven Juan María Vianney: el santuario, poder ser sacerdote, dedicarse exclusivamente al servicio de su Señor, imitarlo, hacer el bien. En el último capítulo vimos cómo, de manera providencial, había sido nombrado vicario, fue su primer destino como sacerdote de la diócesis de Lyon, vicario precisamente del que fue su amadísimo maestro, el reverendo Vallée. Pero en el último capítulo vimos cómo Juan María, después de haber sido incluso el director espiritual de su propio maestro, le cerró los ojos. Después de la muerte del reverendo Vallée, muchos feligreses de Écully hicieron en el arzobispado una gestión que por sí sola bastaba para testimoniar la estima que les merecía el reverendo Vianney, hasta entonces vicario. Pidieron que fuese nombrado párroco. De hecho, su petición no tuvo efecto. Además, es fácil que el mismo interesado no hubiese querido aceptar. Como él diría: no me hubiera gustado ser cura de Écully, la parroquia era demasiado importante para mí. Sea de ello lo que fuere, el señor Tripier reemplazó al señor Vallée y el reverendo Vianney continuó de vicario. Este nuevo párroco no se creyó obligado en conciencia a seguir los pasos de su predecesor, tan santo, tan penitente. No quería en modo alguno que la casa parroquial se convirtiese en una trapa o en un monasterio de cartujos. Su vicario le pareció bien pronto exagerado. ¿Acaso no rehusaba acompañarle a casa de sus colegas o de los feligreses acomodados, so pretexto de que solamente tenía una sotana, la cual no era decente para ir con tan honorable compañía? ¿Pidió el señor párroco otro vicario? No lo sabemos. Es posible. Sea de ello lo que fuere, no tardó mucho en ocuparse del reverendo Juan María Vianney la administración diocesana. Después del 21 de enero de 1818, quedó vacante una pequeña capellanía del departamento del Ain. El capellán Antonio de Plas, joven de 27 años, acababa de morir de consunción después de haber ejercido durante 23 días el sagrado ministerio. El pueblo se llamaba Ars y estaba por proveer, pero era una aldea tan pequeña y tan pobre, 230 habitantes nada más. ¿Valía la pena designarle un sacerdote? A principios de febrero, el reverendo Juan María Vianney, vicario de Écully, se enteraba de que la capilla y el pueblecito de Ars quedaban confiados a su celo. «No hay mucho amor de Dios en esta parroquia», le dijeron. «Usted procurará introducirlo». Su superior en la curia de Lyon procuró alentarle. El reverendo Vianney aseguró que no deseaba otra cosa sino introducir aquel amor de Dios. Esta aldea era de lo más humilde y eso le agradaba. Los recursos eran poquísimos y la paga, la propia de un vicario, o sea, 500 francos anuales, que daba el municipio. Mas en aquella apartada parroquia, la providencia divina no le abandonaría jamás. Ars tenía la ventaja de poseer un buen castillo donde había una buena señorita que había de ayudar a su párroco con su dinero y su influencia. El 3 de febrero de 1818, el joven sacerdote Vianney, de 32 años, ejerció en Écully el último acto de su ministerio,
y el día 9 por la mañana se puso en camino para Ars. Ars nunca ha pasado de la categoría de aldea. Se encuentra a 35 kilómetros al norte de Lyon, en la comarca y distrito de Trévoux, sobre la meseta de Dombes. Una llanura arcillosa, con aguas estancadas. A causa del mal estado de los caminos, Ars se hallaba como perdido en una inaccesible soledad. Era un verdadero hoyo, en toda la amplitud de la palabra. Sus habitantes salían allí muy poco y eran, por otra parte, muy indolentes. Ars está a 30 kilómetros de Écully. El reverendo Vianney viajaba a pie, como siempre, con muy pocos equipajes, acompañado de la señora Bibot, que ya había cuidado antes de su equipo de estudiante, ella que era madre de otro seminarista. Algunas ropas, una sencilla cama y los libros que había heredado del señor Ballet seguían detrás en un carro. Muy pronto, la humilde caravana comenzó a bajar por la pendiente que conduce a Fontblanc. Desde allí, el reverendo Vianney descubrió algunas chimeneas esparcidas alrededor de una modesta capilla. No habiendo encontrado quien les guiara, los viajeros se extraviaron antes de llegar y anduvieron durante algún tiempo a la aventura. En unas incultas praderas del contorno, unos niños apacentaban sus ovejas. El reverendo Vianney se dirigió a ellos. Los jóvenes pastores, finalmente, el más listo de todos, llamado Antonio Givre, les puso de nuevo en el verdadero camino. Y el sacerdote le dijo, poniéndole la mano en el hombro: «Amiguito, te doy las gracias. Tú me has mostrado el camino de Ars. Yo te mostraré el camino del cielo». Al divisar a la luz del crepúsculo aquellas casas cubiertas de paja, exclamó: «¡Cuán pequeño es!». Y luego, movido de un sobrenatural presentimiento, añadió: «Esta parroquia, con el tiempo, no podrá contener a los que acudirán a ella». Entonces se arrodilló de nuevo y rezó al ángel de la guarda de aquel pueblo. Su primera visita fue para la iglesia. Por la mañana del día 10 de febrero tocaron a misa. Así fue como se enteró Ars de que ya tenía sacerdote. Algunas almas piadosas se alegraron. No se puede decir que la emoción fuera masiva. Las gentes, dice la señora de Gaguet, se sorprendieron al oír tocar a misa y dijeron: «Vaya, nos ha llegado un párroco nuevo». Ars acababa de recibir a un sacerdote santo, pero de quien nadie hubiera entonces podido augurar que sería canonizado. Es cierto que el mundo desconocía aún sus grandes virtudes, mas éstas no constituyen forzosamente la santidad. Aunque era en extremo celoso y mortificado, no había conseguido en esta época de su vida aquella inefable dulzura, aquel grado maravilloso de penitencia y abnegación que en 1925 habían de colocarle entre los más grandes y los más populares de aquellos héroes que se llaman los santos. En cuanto a los sacerdotes que habían estado antes de él, a decir verdad, durante aquellos últimos 25 años, la aldea de Ars no se había distinguido mucho desde el punto de vista religioso. El paganismo práctico se había infiltrado en las almas y en muchas había debilitado, aunque no extinguido del todo, la fe. Había una gran dejadez en la parroquia y cierto descuido e indiferencia. Dice un testigo bien informado: «No creo tampoco que hubiera grandes desórdenes. Lo que en el fondo había de más deplorable era el olvido de las prácticas religiosas».
Añádase a lo dicho que Ars poseía 4 tabernas donde los padres de familia dilapidaban su fortuna. Sobre todo los domingos y los lunes por la noche, los borrachos turbaban la paz del pueblo. Los jóvenes tenían gran afición al baile, y las veladas prolongadas hasta muy entrada la noche eran una fuente de graves pecados. Además, por razones de poca monta, los habitantes no asistían a misa los días de precepto. Trabajaban sin necesidad alguna los domingos, sobre todo cuando el heno y los trigos habían madurado. Los hombres, los jóvenes y hasta los niños tenían el execrable vicio de blasfemar. Añádase a lo dicho una absoluta ignorancia. Los niños no acudían con asiduidad al catecismo y eran muy pocos los que sabían leer. No había escuela fija. Aplicados desde muy de mañana al trabajo, pasaban el día en el campo durante la época del buen tiempo. Llegado el invierno, un maestro improvisado abría una clase para los muchachos y muchachas, mas los pequeños no recibían ninguna instrucción y andaban por ahí vagando por las calles. El cuadro ciertamente no es muy halagüeño. Sin embargo, Ars, después de todo, se parecía a las parroquias vecinas y no era ni mejor ni peor que ellas. Ninguna antipatía al sacerdote y, en conjunto, cierto fondo religioso, pero con muy poca piedad. Por lo demás, para formarse cabal concepto de lo que era Ars en aquel tiempo, basta recorrer los sermones de su joven párroco. La mayor parte de los que todavía se conservan fueron compuestos en los primeros años de su ministerio pastoral. En ellos aparece retratada la mentalidad de aquellas gentes, para quienes lo principal eran las cosas de la tierra. Gracias a Dios, con la cizaña iba mezclada la buena semilla. La cofradía del Santísimo Sacramento fundada por el señor Escal no había muerto del todo. Todavía se conservaban en Ars algunas familias de costumbres seriamente cristianas. Desde el primer momento el alcalde, Antonio Mondí, y Miguel Signé, consejero municipal, se aliaron con el párroco Vianney en una obra común de regeneración moral y religiosa. Podríamos aquí hacer una aplicación actual. Cuán importante es que los laicos, especialmente las autoridades, apoyen al sacerdote en su misión evangelizadora. Después de todo, ¿no es este el mayor bien que se puede hacer a la sociedad?